Vamos a hablar algo hoy, vamos a ver que la palabra de Dios nos trae y de verdad que nosotros debemos de aprender a hacerle un poquito más de caso a la palabra de Dios que a la palabra del mundo. Porque ya la mayoría de nosotros que estamos aquí mínimo pasamos de los 30, mínimo. Ya hemos comprobado qué ofrece el mundo, qué beneficio sacamos nosotros de eso o qué desventaja sacamos nosotros de eso. Entonces, si ya tenemos ese conocimiento mal, conocimiento que estamos adquiriendo de parte de la palabra de Dios, ya yo creo que es tiempo que nosotros empecemos a tomar decisiones sabias. Decisiones sabias. Así que vamos a hablar esta noche de una palabra que el Señor nos da, y sé que hemos hablado de eso anteriormente, pero en diferentes formas. Así que la enseñanza la vamos a titular así: confía en el Señor sin importar la tormenta en la que te encuentres. ¿Ok? Porque es muy fácil uno decir, yo confío en Dios. Pero cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil, ahí es donde nosotros tenemos que realmente demostrar si confiamos en Dios o no. Entonces, por eso es que Dios quiere que nosotros confiemos en Él sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y muchas veces Dios permite que pasen cosas a nuestro alrededor para que nosotros empecemos a aplicar eso que nosotros decimos, que sentimos o que creemos o que somos. Versículo de base, Proverbio 3, versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice, y vamos a prestarle mucha atención porque aquí es donde está la clave de muchas cosas. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Cuando Él nos dice que confiemos en Él con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, es porque Él sabe que nosotros, la mayoría de cosas que hacemos, siempre las hacemos basado en el conocimiento o lo que nosotros pensamos que es lo mejor o lo que nosotros pensamos que es saber y no sabemos nada. Entonces él dice, confíen en mí y no se apoyen en su inteligencia. ¿Para qué? Porque no nos va a ir bien si lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos o como nosotros creemos. Y dice más adelante, reconócelo, o sea, reconocer a Dios en todos tus caminos y Él se encargará de entonces de enderezar tus sendas, o sea, de resolver todo y ponerlo en orden. Por eso es que si nosotros reconocemos a Dios en todo lo que nosotros vamos a hacer o pensamos hacer, Él se encargará de que todo nos salga bien. Eso es lo que quiere decir este versículo. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu senda. Así que yo sé que la confianza en Dios no depende de las circunstancias, y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Esto no depende de las circunstancias. Si nosotros decimos confiar en Dios, aún en los momentos más difíciles que se nos puedan presentar, nosotros tenemos que mantenernos firmes en quien confiamos, porque Dios, la palabra nos enseña que Dios tiene el control de todo. Así que si nosotros confiamos en Dios, sin importar las circunstancias, sino de su carácter fiel, y que aprendan a aplicar principios bíblicos para mantener su fe en medio de la prueba. Miren, una de las cosas que pasó fue, Pedro era uno de los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba aquí. Y dice la Biblia que una noche ellos iban en un bote, los discípulos iban en un bote y Jesús no estaba con ellos. Pero de repente así, ya medio de noche, se veía como un fantasma caminando en el agua. Y ellos se asustaron, pensaron que era
cosa diabólica y todo ese tipo de cosas, entraron en pánico. Entonces Pedro, uno de ellos dijo, espera un momentito, esa silueta se ve como si fuera la silueta del maestro, como le decían ellos. Entonces Pedro, como era siempre el más voladito, el más tirado, le dice, Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dice, sí, Pedro, soy yo. Dice, si eres tú, dime que vaya donde tú estás. Y Jesús le dice, ven. Pedro en el medio del mar, ¿ok? Se baja del bote y empieza a caminar sobre el agua. Él va con su mirada enfocada en Jesús y él va caminando. Pero en una de esas miró hacia abajo, se dio cuenta que iba caminando en el agua y empezó a hundirse. Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Jesús viene y lo agarra y le dice, ¿por qué desconfiaste? No debiste de quitar la mirada a donde tú la tenías. Y eso es lo que sucede con nosotros muchas veces, que decimos confiar, pero a la hora de la verdad quitamos la mirada del que nosotros decimos que confiamos y ahí es donde viene entonces el hundimiento. Así que si nosotros confiamos en Jesús, en Dios, nosotros tenemos que confiar sin importar lo que nosotros estemos viviendo. Ahora, yo sé que todos nosotros hemos enfrentado situaciones difíciles. Yo sé que no se la voy a preguntar porque no estamos personal así para hacérsela una a una. Pero yo sé que si yo haría esta pregunta, cada uno de nosotros nos diría una respuesta distinta. ¿Qué es lo más difícil que hemos enfrentado en este último año? Algo bien difícil. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una dificultad. Ahora, esa situación difícil que enfrentamos este año, ¿nos resultó fácil o difícil confiar en Dios en medio de eso? Así que nosotros mismos sabemos cuáles son los momentos más difíciles que nosotros hemos pasado este año. Ahora, en ese momento, ¿fue fácil o difícil confiar en Dios en el medio de ese problema o esa situación? Así que todos nosotros enfrentamos tormentas de diferente magnitud, pero todos nosotros enfrentamos tormentas. Como por ejemplo puede ser enfermedades, pérdida de un familiar, problemas financieros, conflictos familiares, incertidumbre laboral, muchísimas otras cosas. Cada uno de nosotros enfrentamos esa situación. Ahora, en esos momentos, nuestra fe es puesta en prueba. Pero es la escritura que nos llama a confiar en el Señor. Todo, con todo nuestro corazón, no solo con todo cuando nos vaya bien. Cuando nos vaya mal, ahí es donde Dios dice, confía en mí que yo tengo el control. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de implementar, de poner a prueba eso que nosotros vamos aprendiendo, especialmente cuando nos llegan los momentos difíciles. Porque Él dice, confía en mí. Ahora, confiar en el Señor con todo tu corazón es una confianza total la que Él pide, no parcial. No es un sentir, es un decidir. Yo decido confiar en ti porque yo sé que para ti no es imposible y que tú tienes el poder de todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando Él dice, no te apoye en tu propia prudencia, significa que nuestra comprensión es limitada. Dios lo ve. Dios ve lo que nosotros no podemos ver y por eso es la diferencia. Cuando dice reconócelo en todo tu camino, esto significa involucrar a Dios en cada área de nuestra vida, incluso en el dolor cuando nosotros lo estemos pasando, tenemos que incluir a Dios en eso, porque Él es el que nos da fuerza y nos da esa fortaleza. Y al final cuando dice, Él enderezará tu senda, esto es una promesa de dirección y propósito. No necesariamente
de alivio inmediato, pero de una promesa que Él va a estar ahí trabajando en esa situación en la que nosotros estamos pasando. Miren, cuando uno decide confiar en alguien, es confiar. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia nos da mucha, por ahí, eh, tips, por decir, para que nosotros podamos poner en práctica. Le voy a decir qué es lo que es confiar. Miren, una pequeña historia. Hubo un agricultor que enfrentó una sequía severa. No llovía, pero para nada, para nada, para nada. Y él dependía de la lluvia porque los agricultores necesitan la lluvia para que sus plantaciones se le den bien. Así que durante esta sequía severa, sus vecinos dejaron de sembrar. Pero él empezó a preparar la tierra. Un amigo le dijo: ¿por qué trabajas si no hay señales de lluvia por ningún lado? El agricultor le respondió: yo siembro porque confío en el que manda la lluvia, no en la lluvia misma. Eso es tener confianza. En ese momento donde todo el mundo dejó de sembrar porque había una sequía tremenda, la tierra estaba dura y seca y no se daba nada. Este señor que conocía de Dios, ¿ok?, empezó a preparar toda su tierra. Mientras que los otros a lo mejor se burlaban, que este amigo le dice: pero ¿por qué te pone a trabajar la tierra si no hay señales ni siquiera de lluvia? Él le dice: no, es que yo no tengo mi vista puesta en la sequía. Mi confianza está puesta en el que manda la lluvia cuando tiene que mandarla, no en la lluvia por sí misma, porque la lluvia por sí misma no se manda. Ella no viene cuando quiere, sino es cuando Él la manda, ella viene. Y como Él es el que tiene el poder para que la lluvia venga, yo tengo mi esperanza y mi fe puesta en de que Él la va a mandar en el momento preciso. Eso es tener fe. Eso es tener certeza. Eso es tener de verdad, confianza. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos pasando por una sequía? No necesariamente tiene que ser de tierra. Cuando estamos pasando por una sequía es un símbolo de una mala noticia, una situación no muy buena. ¿Qué hacemos nosotros? Entramos en pánico. ¿Y qué sucede cuando entramos en pánico? Que le estamos diciendo a Dios con nuestros hechos: yo no confío en ti. Y ahí es donde está el problema. Y por eso es que muchas veces nosotros no salimos o no mejoramos nuestra situación. ¿Por qué? Porque nuestra confianza para Dios es muy poca. Así que confiar en Dios significa seguir obedeciéndole y esperando en Él, aunque no veamos resultados inmediatos. Por ejemplo, vamos a ver unos personajes bíblicos aquí que pasaron por crisis impresionantemente grandes y cómo ellos reaccionaron. Así que uno de esos fue Job. Ya sabemos la historia de Job, un hombre muy próspero en aquel tiempo, tenía muchos animales, tenía muchos empleados, tenía sus hijos e hijas, era un hombre muy próspero, muy rico. ¿Y qué pasó? En cuestiones en menos de 24 horas, perdió toda su riqueza, perdió todos sus hijos, ¿ok? Perdió todo. Más sin embargo, Job nunca dijo nada en contra de Dios. Al diablo ver que Job no decía nada en contra de Dios, todavía va delante de Dios a reclamar. Le tocó su salud para que le diera más. Aún así, Job decía: aunque él me mate, en él esperaré, porque sabía quién era Dios. Otro fue David. David fue perseguido por el rey Saúl para matarlo. Y David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios.
Jesús mismo tuvo un momento donde la Biblia dice que fue tanta la presión que él sintió por lo que iba a pasar que sudaba sangre. Y en ese momento la angustia de muerte era eminente. Mas sin embargo Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo fue otro, que Pablo sufrió prisión, naufragio, sufrimiento, todo lo que nosotros no podemos imaginar fuerte lo sufrió Pablo por seguir la palabra de Dios. Y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué estos personajes reaccionaban de esa manera en los momentos más difíciles que ninguno de nosotros podemos imaginar? Porque ni siquiera nos hemos acercado, por difícil que hemos tenido alguna situación, ni siquiera se acerca a las situaciones que esta gente vivieron. Mas, sin embargo, ellos todos, la confianza de ellos era puesta en Dios al 100%. ¿Por qué? Porque ellos conocían quién era ese Dios al que ellos le servían. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando nos dicen cualquier cosa, que no sea tan, porque entramos en pánico? Dios dice que si nosotros decidimos confiar en Él, van a venir pruebas para que nosotros aprendamos a desarrollar esa confianza que decimos tener en Él, no entrar en pánico. Ahora, ¿qué es realmente lo que impide que nosotros confiemos de la misma manera que esa gente confiaron en Dios? Así que algunas de las cosas que nos impiden que nosotros confiemos en Dios como ellos son estas. Por ejemplo, el miedo a lo que pueda pasar. Eso impide que nosotros confiemos en Dios. Querer siempre tener el control nosotros. Eso impide que confiemos en Dios. Experiencias pasadas de decepción. Eso impide que nosotros confiemos en Dios. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Eso es otro impedimento. Escuchar más las voces del miedo que la voz de Dios, eso impide que nosotros confiemos en Dios. Pero Dios siempre tiene una palabra para nosotros. En Isaías 26:3 la palabra dice, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. O sea, si nosotros confiamos y perseveramos en la confianza hacia Dios, Dios guardará en paz completamente nuestro corazón. Así que aquí vamos a ver algunos pasos prácticos para hacer que nuestra confianza en Dios crezca. Una de esas es recordar la fidelidad pasada de Dios. O sea, como hacer una evaluación de nuestra vida y darnos cuenta que si no hubiese sido por la gracia y por la mano de Dios, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Porque algunos de nosotros, yo puedo decir yo en varias ocasiones, nos hemos encontrado en situaciones que si no hubiese sido porque Dios actuó en ese momento, nosotros no estuviéramos aquí hoy. ¿Ok? Otra de las cosas que debemos poner en práctica para desarrollar más la confianza en Dios es renovar la mente en la palabra de Él. Hablar palabra de fe, no de derrota, es otra forma. Rodearse de personas que animen a la fe, eso ayuda también. Orar con honestidad, pero rindiendo el control a Dios, eso nos ayuda a desarrollar nuestra fe hacia Él, nuestra confianza. Así que tenemos que ver en qué área de nuestra vida nos está costando más confiar en Dios. ¿Qué mentira seguimos nosotros creyendo en el medio de una dificultad? ¿Qué promesa bíblica podemos nosotros memorizar para fortalecer nuestra confianza a Dios? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que esa confianza hacia Dios se fortalezca más
todos los días en nosotros. ¿Por qué? Necesitamos tener más confianza en Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros empezamos a conocer una persona hoy, por decirlo de esa forma, esa persona no había existido en nuestra vida anteriormente. La conocemos hoy, hablamos con ella un rato, mañana volvemos y nos encontramos con la persona, conversamos un poquito más, pasado mañana hacemos lo mismo, ya vamos conversando más, vamos dando un paseíto por aquí, vamos dando un paseíto por allá, ya la semana que viene ya nosotros estamos compartiendo más tiempo, estamos quizás cenando juntos, estamos almorzando juntos, y cuando viene a ver, en 3 o 4 semanas ya nosotros nos estamos viendo todos los días y estamos compartiendo más. ¿Qué sucede a través del tiempo? Que nosotros, al conocernos más, porque hemos compartido más cosas, nos hemos conocido por todas las conversaciones que hemos tenido, empezamos a desarrollar un acercamiento y una confianza. Y eso es lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Acercarnos más a Él en cada oportunidad que nosotros tengamos para que les conozcamos más y de esa manera podemos entonces empezar a desarrollar más confianza en Él. Al punto que nosotros nos vamos a sentir totalmente tranquilos cuando estemos pasando por situaciones difíciles porque Él nos va a decir: no te preocupes, entrégame tu problema que yo tomo el control. ¿Ok? Eso es como por decir que el presidente de los Estados Unidos venga aquí y me diga, sí, me conozca y todo eso, o que yo lo conozco por ahí y me diga: mira, Freddy, tengo algo, trabaja para mí y yo me voy a encargar que todas tus situaciones económicas estén al máximo. Lo único que tú tienes es trabajar para mí. Y olvídate de problemas económicos. ¿Qué creen ustedes que yo voy a hacer? Claro, le voy a decir de una, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre y cuando sea legal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo sé que como una persona que tiene poder y tiene la manera de cubrir todas mis necesidades y más de esas, lo vas a hacer. Simplemente yo voy a tener que trabajar para él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por decir, hacer una llamada aquí y llevar unos papeles allá, o hacerle esta cosa para mí y yo me encargo de lo demás. Nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema porque sabemos que la persona tiene el medio y el poder para hacerlo. Dios dice: no hay nadie que exista en ninguna parte mucho más poderoso que yo, mucho más rico que yo, con más poder que yo. No existe nadie. Yo soy todo lo que existe mío, porque yo lo creé, y todo el poder lo tengo yo. Y tu vida y la de todo lo demás depende de mí. Así que no puedes pensar que haya alguien más poderoso que yo. Y si yo te digo que me entregue tu situación o tus problemas, que yo tomo el control de ellos, simplemente confía en mí y no te preocupes. Y nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos falta confianza. Así que yo quiero que nosotros empecemos a depender de Dios, a tener confianza en Dios, sin importar la noticia que nos den. Y si nosotros estamos en eso y Dios permite que nos vas a llevar, tenemos que darle gracias a Dios porque vamos a pasar a mejor vida y a mejor nivel.